Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar comentando estas clases sobre modelos donde tenemos dos poblaciones que interactúan. Ya habíamos empezado a hablar la vez pasada del modelo de Volterra. Entonces hoy vamos a hacer la parte computacional del modelo de Volterra y luego vamos a meternos con una variante. Vamos a comentar otras variantes y quedará como trabajo de ustedes intentarla con el mismo esquemita que vamos a hacer el de Volterra hoy, e intentar alguna de las variantes o varios, ¿no? Eh, Principalmente me interesaría mucho que intentaran la que viene, y les voy a mandar los dos artículos, las que vienen en el artículo de Holling, que vamos a discutir más adelante sobre el trabajo de Holling, y las que vienen en el de Rosenzweig de 1971, que de lo que se trata es de tratar de ganar realismo con el mismo mecanismo sencillo que propone Voltaire. Hay que decir que Volterra nunca pretendió que el modelo que él utilizaba, el que él utilizó, que él propuso, se utilizara en un contexto distinto al que él eh, lo utilizó originalmente. Eh, Más bien él decía que ese era un modelo bien específico del problema de los peces en el mar Adriático, ¿no? Eh, Entonces, ha habido una búsqueda bastante fructífera, sobre todo desde los años 60 para acá, sobre cómo ganar realismo con un modelo parecido al de Volterra. Aquí, uno de los trabajos más importantes de finales de los años 50 en adelante, pues es de Kolmogorov. Kolmogorov, un matemático soviético, eh, uno de los grandes matemáticos soviéticos, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, de los más grandes matemáticos del siglo XX, que abordó eh, trabajos distintos en bastantes áreas y que lo mismo podía eh, hacer teoría bien dura y aplicaciones bien útiles, ¿no? Entonces, en su momento Kolmogorov trató de generalizar esta idea de Volterra, y buscar cuáles eran las condiciones, más después podemos platicar un poco de eso, cuáles eran las condiciones que tenían que cumplir eh, ciertas funciones para que definieran un- unas poblaciones que oscilaran como lo hacen los depredadores y presas de Volterra. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar, vámonos a, a ver un poco de la implementación computacional del modelo de Volterra, y a partir de allí vamos trabajando. Entonces, aquí tenemos eh, una implementación en Python, igual es Python 3 vía Jupyter, eh, como las otras veces, y pues lo que vamos a hacer es trabajar con este mismo modelito con parámetros este, fijos, ¿no? Eh, entonces vamos a utilizar aquí las tres bibliotecas de siempre: NumPy, Pyplot y Integrate de SciPy, para hacer las integrales numéricas. Em, entonces vamos a usar de mientras estas cuatro tazas, ¿no? La A,
es un crecimiento bastante acelerado, y la C es una tasa de crecimiento bastante acelerada. Em, la B y la D es que tanto, o sea, son tasas de depredación, ¿no? Eh, la forma de esas tasas de depredación también pues, va a estar a discusión después. ¿Por qué? Porque si se fijan, y, y- y ahí les pido que traten de revisar cualquier librito de modelación o de ecuaciones diferenciales, estos términos, eh, X por Y, se parecen a cómo modelaríamos una reacción química, ¿no? Y lo que se plantea en esa reacción química se le llama el mecanismo de este, se me acaba de olvidar. Ahorita que me acuerde les comento. Pero un poco la idea es que la reacción química se debe a que dos moléculas chocan, que tienen un choque elástico. Entonces, cómo va a hacer la rapidez de la reacción, pues depende de cuántas moléculas tengas de cada reactivo. Después vamos a jugar un poco con esa idea en modelos de otro tipo, pero de momento suena raro, ¿no? Suena raro porque nunca hay tantas bichos como moléculas hay en una mezcla. Eh, y entonces suena raro, ¿no? A que justo esta interacción de yo te veo, yo te como, sea como un choque entre moléculas. Eh, la ley de acción de masa se llama. Entonces, tratar de modelar interacción de bichos con ley de acción de masa suena bastante fuerte. De hecho, a Volterra también le sonaba bastante fuerte. Él hace una argumentación de por qué en el caso del mar Adriático funciona, pero justamente por ser parecido a la ley de acción de masas, no debería de funcionar así en otros casos. Entonces, este, eso se me había pasado a comentarlo, pero bueno, continuamos. Em, tenemos estas cuatro tazas, em, y vamos a definir el sistemita. Entonces, le vamos a llamar X mayúscula al sistema, y lo que decimos es que la derivada depende de un vector X y el tiempo igual a cero, y nos va a regresar una matriz de 2 por uno, eh, cuyo primer elemento es A por el primer elemento del vector X menos B por el primer elemento del vector X por el segundo, y el otro pues es la que corresponde al segundo elemento de nuestra matriz original. Entonces, simplemente lo definimos como esa función, ¿no? Le damos de comer un vector y nos regresa un vector. Y podemos hacer el análisis local de una vez con este programita. Y este, si se fijan, es uno de los puntos fijos y este es el otro. Em, entonces le vamos a llamar así a este XF0 y XF1 son nuestros dos puntos fijos. Em, y ya, ¿no? Esta nos la podemos saltar. Eh, y vamos a tomar la jacobiana alrededor de algún punto como esta matriz.
¿no? La matriz de A menos B por Y, y la segunda es B por X, B por D por Y, menos C por B, más B por D por X, ¿no? Esa es la jacobiana. Y vamos a ver, le llamamos a F0 a la jacobiana calculada en el 00 y la jacobiana calculada en el otro punto fijo, ¿no? Y quisiéramos ver quiénes son los valores propios de, por ejemplo, de esta de acá, del punto fijo no trivial, ¿no? Em, entonces, ¿quiénes son? Pues ahí tenemos uno, 1.2, y el otro es menos 1.2. Entonces, por I, ¿no? Esta J, o sea, los dos son imaginarios, ¿no? 1.2 por I y menos 1.2 por I. Este, entonces, pues estamos en el régimen que queríamos explorar, donde vamos a tener centros no lineales. Esta T es pues nada más es el periodo de, del ciclo que se va a formar y ya, ¿no? Ahora, vámonos esto lo vamos a usar más adelante. Vámonos ahorita a la solución numérica. Em, entonces vamos a hacer un vector de tiempos de tamaño 1000 entre el 0 y el 15. Y este x0 pues es un vector de valores iniciales. Entonces en el tiempo t0 tenemos 10 presas y 5 depredadores, ¿no? Tenemos una relación de 2:1. Y vamos a llamarle x a la integral numérica de nuestro sistemita, iniciando en x0 y con vector de tiempos t. Aquí, esta nos va a dar como estamos usando un sistema, eh, nos va a dar una tupla. Entonces, X es una tupla que en su primer elemento es la matriz de pares de puntos, ¿no? Tenemos 10 presas contra 5 depredadores y va variando, ¿no? Bajan los depredadores, luego suben, ¿no? Y el otro elemento de la tupla es esta cosa de acá, ¿no? Este, que es otro array que ahorita no nos va a servir de nada, pero que a veces es bueno tenerlo ahí guardado, ¿no? Eh, luego podemos discutir un poco más de esto. Pero entonces nada más nos va a interesar para hacer, por ejemplo, las gráficas, pues nada más nos va a interesar el primer elemento de esta tupla del integrate. Entonces, pero además no vamos a tomar así como viene, porque si lo graficamos de esa forma, lo que vamos a tener es puntos separados, ¿no? Entonces, tomamos la transpuesta de esta cosa con punto T nada más. Y ahora sí tenemos un vector que representa todos los valores para el vector de tiempos que agarramos, todos los valores para las presas y todos los valores para este, para los depredadores, ¿no? Entonces, X0, el traspuesto de este X0
del primer elemento de la tupla X tiene dos componentes, ¿no? Y a una, acá abajo es lo que vamos a hacer, a una le vamos a llamar presas, que es la primera, y a la segunda le vamos a llamar depredadores. Entonces vamos a graficar nuestro vector de tiempo contra las presas, este, de color rojo, continuo, y con la etiqueta presas, vamos a graficar los depredadores contra el tiempo, el tiempo contra los depredadores, de color azul con línea continua, con la etiqueta depredadores, vamos a poner la leyenda donde caiga. Eh, el, en el eje horizontal vamos a medir el tiempo, en el eje vertical las poblaciones, y el título de esta cosa es la interacción depredador-presa, ¿no? Y ahí está. Los rojos son presas, los azules depredadores, ¿no? Entonces acá podemos ver las oscilaciones que están ocurriendo. También podemos graficar el plano fase, que es lo que hacemos aquí. Vamos a hacer la gráfica de presas contra depredadores. En el eje horizontal las presas, en el eje vertical los depredadores. Y esto pues es el ciclo que estábamos buscando, ¿no? Ahora este es un ciclo límite para una condición inicial con ese juego de parámetros que teníamos. Habría que jugar con esos parámetros a ver cuáles son las tasas que funcionan para que ocurra ese ciclo lineal. Pues habría que variar ahí esa parte. Eso se los dejo como un ejercicio que hagan ustedes con este mismo material que yo les voy a mandar. Pero ahí tenemos, ¿no? Ese es el ciclo límite que queda representado con aquella forma funcional que habíamos descrito la última vez. Ahora, lo que vamos a hacer es graficar eso con varias condiciones iniciales, bajo el mismo juego de parámetros, ¿no? Con varias condiciones iniciales, y vamos a hacer el, el campo de direcciones, y algunas trayectorias, ¿no? Entonces, eh, los, los valores que vamos a usar van a ser van a variar entre 0.3 y 0.5, y vamos a tomar 5 valores entre esos dos extremos, y vamos a tomar los un mapa de colores definido. Vienen en Matplotlib, hay varias formas de definir cambios de color. Una bonita es esta Jet, hay uno que se llama Winter, hay otros, Vidiris, hay uno que está bonito, hay formas de ir del amarillo al rojo, del azul al morado, etcétera, ¿no? Acordarse de eso es un poco una pérdida de tiempo, pero en la documentación de Matplotlib ahí vienen una lista larga de mapas de color. Entonces vamos a variarlo entre 0.3 y 1, con 5 valores, ¿no? Que son estos values. Eh, entonces, para B y col que varíen en los valores y en los colores, vamos a hacer x0 igual a b, que es una de estos values, por este de acá. ¿Quién era? Era el punto fijo, que no es el trivial, ¿no? X es la integral numérica en esa condición inicial. Vamos a variar las condiciones iniciales y graficamos lo que nos salga de ahí, ¿no?
este, vamos a tomar los colores de la lista col y esto es el ancho de la, vamos a variar el ancho de de la curva eh, y ya, ¿no? ¿Y cuál va a ser la etiqueta? Pues el valor del X0, ¿no? Entonces es son un par de flotantes que los tomamos de X0, la primera y la segunda componente, ¿no? Luego tomamos máximo en X y Y como los límites definidos por la gráfica y vamos a tomar 20 puntos. Esto va a ser para hacer el campo de flechitas, ¿no? Entonces hacemos otra vez un vector para X y para Y que va a ir de 0 al máximo de X y de 0 al máximo de Y con 20 puntos. Si hacemos más puntos se puede ver demasiado retacado el espacio y entonces no vamos a ver nada. Definimos X1 y Y1 como esta estructura que se llama mesh grid, que pues es una malla tomada la parte vertical con X y eh, eh, la parte vertical con Y, perdón, y la parte horizontal con X. La idea del mesh grid es un poco como un producto cruz, ¿no? Es decir, son los pares tomando de uno y tomando de otro. Hacemos dx1 y dy1 como aplicarle la jacobiana allí, ¿no? M va a ser esta cosa de aquí que es la hipotenusa, este, no es la dirección así, y, y definimos estas, este, vamos a ir cambiando la M conforme vaya cambiando la dirección horizontal y vertical, ¿no? El título de esta cosa va a ser las trayectorias y campos de direcciones en el plano fase. Y para hacer las flechitas usamos esta función que viene en Matplotlib que se llama Quiver, que es el, como el carcaj, ¿no? Es donde guardas las flechitas. Y entonces hacemos el Quiver con X1 y Y1 como puntos base, DX1, DY1 como dirección, M como la magnitud de esa dirección. Vamos a poner el pivote en el punto medio de los vectores y los colores van a variar como Winter o podemos ponerle Jet para que sea parecido a las trayectorias que vamos a pintar en el plano fase y otra vez el eje horizontal se va a llamar presas, el eje vertical depredadores y ahí está nuestra gráfica del plano fase con las trayectorias y el campo de direcciones. Podemos jugar a tener más trayectorias, aumentando la finura del primer lean space, y podríamos pintar el punto fijo, ¿no? Entonces eso se los dejo como ejercicio para casa. Y vámonos al pizarrón porque quiero ver un par de variantes del modelo de Voltaire. Entonces, eh, la primera variante es, bueno, pensemos en qué es lo que anda mal de entrada con el modelito de Volterra. Pues primero que las tasas de crecimiento son malthusianas, ¿no?
Entonces pensemos en que al menos las presas no crecen como están acotadas por el ambiente, ¿no? Están acotadas por el ambiente y eso significa que van a crecer como la logística. Entonces, tomemos la población de presas va a ser como A X por uno menos X sobre K menos como lo depredan, pues sigue siendo el mismo mecanismo. Y pues se va a comportar igual que lo que ya teníamos, ¿no? Entonces tenemos esa primera variante y vamos a ver cómo es la dinámica. ¿Cambian algo de la dinámica? ¿No cambian nada? Eh, entonces, este, ¿quiénes son las soluciones constantes? Pues si se fijan, esto lo podemos reescribir como x punto igual a x, perdón, por a por 1 menos x sobre k menos b y punto lo podemos escribir como y por menos c más cx. Y de aquí, el, pues tenemos otra vez que el primer punto fijo, llamémosle el un x barra 1, pues sigue siendo el trivial, ¿no? Donde no hay crecimiento de nada. Y el segundo punto, pues va a venir dado por, si suponemos que x y y son distintos de cero, simultáneamente, entonces cuando esto se hace cero y cuando esto se hace cero. Eh, entonces, para esto es fácil, es cuando x es igual a menos a c sobre d. Ajá. Y esta de acá, si hacemos la cuenta de este lado, tenemos a por 1 menos x sobre k igual a by. Eh, y esto significa que a por 1 sobre b menos x, que viene aquí, sobre bk igual a y, ¿no? Entonces este es a sobre b menos a y la x pues será c sobre d, ¿no? Entonces tenemos a sobre b menos ac sobre b de k, ¿no? Y la matriz jacobiana, pues es esta, la parcial respecto de x es a por 1 menos x sobre k más ax por menos 1 sobre k, ¿no? Menos, a ver, vamos a agarrarnos esta parcial, que es ax por, perdón, a por 1 menos x sobre k y más ax por menos 1 sobre k menos by, y esto es igual a menos ax sobre k menos ax sobre k menos by, que es a menos 2ax sobre k menos by, ¿no? Entonces, este es el primer término de la jacobiana. De este lado, pues está esta
eh, la parcial respecto de y, que es este menos bx, parcial de esta respecto de x, que es de y, parcial de esta respecto de y, que es menos c más de x, y entonces esta es la jacobiana en algún punto, ¿no? Y nos fijamos en nuestros dos puntos que tenemos. La jacobiana en el 0,0 va a seguir teniendo la misma característica, ¿no? En el 0,0 se hace A, se anula, y este C, ¿no? Tenemos A, menos C, 0,0, y el polinomio característico de esta cosa es A menos lambda, 0 menos C menos lambda, y tenemos los valores propios, A y menos C. Entonces son reales con signos contrarios, y entonces el 0,0 es un punto sí. El otro punto en el x2, de momento pongamos que el x2 tiene componentes x2, y2, ¿no? Minúsculo. Entonces, la primera componente es a menos 2a por c sobre d sobre k, menos b por a sobre b menos ac de dk, menos b por c sobre d. La segunda componente, d por y, es d por a sobre b menos ac sobre b de k. Y la última componente es menos c más d c sobre d. Eh, entonces, tenemos a menos 2ac sobre dk menos a más ac sobre dk menos la segunda componente es bc sobre d. De este lado tenemos a d sobre b menos a c sobre bk, menos c más c, se hace 0. La primera componente de la jacobiana en el segundo punto es este va, y tenemos esto, es menos a c sobre dk menos bc sobre d, ab sobre b menos ac sobre bk y 0. Entonces, si se fijan,
Aquí tenemos estos 4 son positivos, entonces la traza de esta es menor que 0. Y el determinante va a ser positivo. Eso significa que los valores propios tienen la parte real de esos valores propios, son complejos, ¿no? Y la parte real de esos dos valores propios pues es distinta de 0. Entonces, en este caso, tenemos en el plano fase eh, ya no centros lineales o no lineales, ¿no? De la calidad que sean, de la cualidad que sean, sino eh, espirales. Espirales que va a depender de la dirección que tenemos, pero este, que van a ser estables, ¿no? Las espirales que están de, de este lado del plano de Poincare. Entonces, tenemos cosas que se aproximan en una espiral a el nuevo punto fijo. Entonces, en el de Lotka-Volterra andábamos viendo, ¿no? Teníamos soluciones de este estilo alrededor del punto fijo. En esta variante, que simplemente estamos variando cómo crecen las presas, el punto fijo va a tener esta cualidad, ¿no? Como la parte real de nuestro espectro es distinta de 0, entonces podemos aproximar bien con la aproximación lineal y tenemos espirales. Entonces, ese es nada más cambiando esta tasa. ¿Qué pasaría si cambiamos las tasas de depredación? ¿Cómo se verían? ¿Qué pasaría si cambiamos también la forma en la que crecen los depredadores? Eh, es decir, si las presas están afectadas por la cantidad de individuos que soporta el sistema, también podrían estar afectados los depredadores, ¿no? Y Kolmogorov planteó que en general podíamos pensar estos sistemas como de la forma x por una función de x y y una función de que también depende de x y y, ¿no? ¿Y qué es lo que decía? ¿Qué es lo que encontró Kolmogorov? Que estos exhiben ciclos límite, es decir, no son nomás puntos que atraen, sino como en el sistema de Lotka-Volterra, cuando la parcial de f respecto de x es menor que 0, lo mismo que la parcial de f respecto de y, pero las parciales de g tienen signos distintos. ¿Qué va a pasar entonces con las eroclinas? ¿No? En estos casos, eh, pues teníamos una seroclina que iba así y otra que iba así, y entonces
dependiendo de cómo es las cosas aquí alrededor, es que tenemos las las distintas formas dinámicas de esta solución. ¿Qué significa? Que la parcial de G y la parcial de las dos parciales de G tengan distintos signos, ¿no? Componentes de qué son. Entonces piensen eso, y lo discutimos cuando la próxima vez que nos veamos, ¿no? Ahora, ha habido varias formas de modificar el modelo original del Volterra, también pensando en tasas de depredación y estas cosas. Hay un modelo de PLU del 1969, que este es, digamos, si cambiamos la tasa de crecimiento de las presas sobre todo, eh, pensando como Kolmogorov, es tomar f de x igual a r por 1 menos x sobre k, que ese es justo el que acabamos de hacer. Les voy a mandar un artículo de Rosenzweig de 1971, donde toma f de x dependiente de un parámetro g, que es me parece que es densidad de población, ¿no? Es r por x sobre k a la g menos 1. Y la g es una cosa, es la densidad, que pues está entre 0 y 1, ¿no? Densidad de población. Y el, hay uno más de Schoener que plantea algo parecido a pero eh, con el recíproco, ¿no? X sobre K menos 1. Y entonces, otra forma de adquirir un poquito más de realismo es cambiar la tasa de depredación. Es decir, ya no va a ser en términos de esta especie de ley de acción de masas extraña, sino sobre todo buscando sigmoidales, ¿no? Y aquí les voy a mandar un artículo de Holling del 65, donde propone una especie de ley de acción de masas, pero normalizada por un parámetro D, ¿no? Tienes la K, que es la tasa de depredación, X por Y, sobre X, más la D, que me parece que en este caso es una densidad. Este, sí, densidad. Y el otro es otra vez en el artículo de Rosenzweig, del 71, que propone una tasa de depredación que también depende él le llama G a la densidad, ¿no? Entonces hay este crecimiento y dice, pues agárrate X por y la densidad de los, de los depredadores, ¿no? Otra vez esa G, pues es una cosa entre 0 y 1. Entonces échenle un ojo a los dos artículos y pues ahí la dejamos por hoy. Pueden intentar eh, hacer la modificación del código que trabajamos hace rato con estas tasas.
sobre todo el primer ejemplo que hicimos, ¿no? Y el que viene me interesa mucho el que viene en el artículo de Holling. Vamos a hablar un poco de Holling después. Lo que se llama la respuesta funcional de Holling. Esto un poco es generalizar la idea de que podemos modelar la interacción entre dos especies con un sistema de dos ecuaciones diferenciales y entonces el juego entre los parámetros A, B, C y D. Es decir, ya no necesariamente van a ser positivos. Y el juego entre ese parámetro nos va a dar distintos tipos de relación ecológica, ¿no? Entonces, si pensemos en lo siguiente, si tenemos A, B, C, D, ¿no? Acuérdense que nuestro sistema es A, X y vamos a modificarlo tantito. Vamos a ponerle así, XY, CY más DXY, ¿no? Ahora, supongamos el Lotka-Volterra, el Volterra, es cuando A y D son positivos y C y B son negativos, ¿no? Supongamos que todos son positivos y tenemos esta relación de aquí. ¿Qué es lo que está significando? Pues en el fondo estamos diciendo que cuando estos dos se encuentran, ¿no? Acuérdense que este término que se parece a la ley de acción de masas, estamos tratando de que represente interacción, ¿no? Entonces significa que las dos poblaciones crecen con la interacción. Entonces hay mutualismo. Si el crecimiento de esta le afecta negativamente a esta, es decir, si la B es negativa, pero la D es positiva, la C es la C es positiva, entonces estamos hablando de parasitismo, ¿no? Podemos hablar también de competencia, ¿no? Cuando estos dos C y D son negativos, significa que la interacción entre ambas especies está afectando negativamente su crecimiento, entonces son especies que están estorbándose unas a otras por los recursos comunes, ¿no? Entonces son distintas formas de interacción. Vamos a ver al menos esas tres con un sistemita de dos ecuaciones diferenciales, el que vamos a estar variando en sus cualidades, ¿no? Entonces la dejamos allí y nos vemos en la siguiente. Creep and crawl till you fall into the old dark way.